La primera lectura es tomada de la carta a los Romanos, capítulo 4, los versos del 1 al 8. El ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tenemos el salmo de hoy, es el salmo 121, donde Jehová es nuestro guardador. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Es como si fuera una promesa para doña Julia. La gloria es para Dios. Nos ponemos en pie y vamos a escuchar la lectura del Santo Evangelio, hoy según San Juan, capítulo 3, los versos del 1 al 15. Según el calendario litúrgico había la segunda opción también, pero ya lo habíamos visto, que era el Evangelio de la Transfiguración. Por ende estamos tomando a San Juan 3 del 1 al 15. Jesús y Nicodemo. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto. Estamos en Juan 3. Jesús y Nicodemo. Y habla de Nicodemo. Jesús y Nicodemo. Este evangelio bien interesante cuando Nicodemo, rey de la sinagoga, fue a visitar a Jesús. Santo Evangelio de Jesucristo. Gloria a ti, Señor Jesús. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un príncipe entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo les dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y puede ser
¿Y puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto te digo, que el que naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: oh, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y les dijo: ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y les dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os es dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mantenga vida eterna. Hermano, esa es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos sentamos y escuchamos la alabanza antes de la homilía. Hay un nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. En mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. El mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está. Y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh. Padre, tú dices que todo va a estar bien, pero mis circunstancias dicen que no lo estará. Necesito tu palabra que me abrace hoy. Necesito un milagro, por favor. Sé que tienes todo el universo en tu mano, pero mi mundo se derrumba como arena y sol. Soy pequeña y puedo resbalar. Puedes tomar mis piezas rotas y volverme a amar. Dame fe, cree que a mi lado estás. Quiero ver que en mi vida trabajando estás. Recuérdame que nunca fallarás. Dile a mi ser que está bien. Todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. Oh, everything will be alright. Oh. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. Porque será que ya no sale el sol en mis días. Porque mis noches son tan frías. Porque será que siento que me falta algo. Este camino gris se siente tan largo. Sé que está sobrando, aunque no te sienta. Sé que está sobrando, aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que vas a cesar esta marea temporal, que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador
final, cuando ponemos todos nuestros planes en manos de Dios, declaramos a Dios en primer lugar y vivimos en obediencia constante. Independientemente del problema que tengamos, Dios te dice, todo va a estar bien. Amén. Así que invitamos a nuestro hermano Moisés que da el comentario hoy de las lecturas de Gloria a Dios. Y de eso sí podemos estar seguros, hermano, de que todo va a estar bien. El mundo, no tu vida solamente, el mundo en su mano está. Y de eso tenemos que estar seguros. Y la lectura de hoy nos enseña, y no solo nos enseña, sino nos confirman de eso, de que Dios está ahí. Y todo en sus manos para nuestro bien. Todo lo que pasa en este mundo es para nuestro bien. Porque a los que aman a Cristo, todo obra para bien. Así que caminemos por este mundo tomando eso en conciencia. Amén. Hermano, la primera lectura se encuentra en el libro de Romanos. Y este libro, muchos de nosotros ya lo hemos estudiado y nos sentimos alegres cuando volvemos a revivir estas enseñanzas. Hoy nos toca Romanos 4, del 1 al 8, y es un buen ejemplo al cual nosotros debemos aplicar en nuestra vida y tomar siempre en cuenta. Hermano, en este capítulo, Pablo usa el ejemplo de Abraham. Y es que Dios justifica al impío por medio de la fe, y de la fe sola, sin la participación de nuestras obras. Y lo primero que vemos en ese pasaje, a través del ejemplo de Abraham, es que Dios justifica al impío, o sea, al pecador. Dios justifica al pecador. Dios declara inocente al pecador. Dios absuelve al pecador por medio de la fe sola. Eso es todo lo que tenemos que hacer, hermanos, creer. Dios se dirige a nosotros a través de su palabra y nos da ese ejemplo, como nos da hoy el ejemplo de Abraham, para que nosotros creamos y veamos que eso es así. Desde el principio del mundo, desde el Antiguo Testamento, Dios ha estado ahí y se lo dice desde un principio. Solo cree. Y créelo, mi hermano, si tú creíste, ganaste el pleito. La duda no la trae el enemigo. El enemigo es que, sabiendo que nosotros tenemos un corazón pecaminoso, que siempre vamos a cuestionar las cosas, se nos entra por ahí y nos hace dudar. Y si nosotros dudamos, fallamos. Esa palabra es extremadamente importante. No es la fe más ninguna otra cosa, es la fe sola, sin la participación de nuestras obras. Y sí, hermanos, sé que muchos van a decir, una fe sin obra está muerta. Claro que sí. ¿Por qué? Porque las obras son el resultado de la fe. Cuando tú crees y crees en Jesucristo, que te da la palabra y llega a tu corazón, tú cambias automáticamente. Cambia. Entonces, ya que nuestro corazón, con Jesucristo viviendo en nosotros, con Jesucristo como ejemplo, nosotros siguiendo su paso, tenemos que obrar. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo que nos dio Jesucristo a nosotros en nuestra vida. Entonces, las obras, esas buenas obras que se nos han enseñado de tradición, de que tenemos que hacer buenas obras para ser perdonados. No, Jesucristo pagó el precio y ya somos perdonados. Entonces, a consecuencia de eso es que nosotros hacemos las buenas obras. Cuando aceptamos a Jesucristo en nuestra vida y Él viene a nosotros y nos enseña el camino, nos enseña la verdad y vemos que no es como el mundo nos dice, entonces nosotros obramos. Y sí, mucha gente que no ha venido al Evangelio hace buenas obras. ¿Pero por qué? Porque Dios nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y Dios sabe cuáles son sus ángeles. Los que vinieron hoy, los que vinieron ayer y los que van a venir mañana. Por eso, porque ya Jesucristo está en su corazón, aunque no se hayan declarado cristianos todavía, por eso todavía pueden hacer buenas obras. Y también el Señor, no importa quién sea, lo va a usar a cada persona para cumplir con su propósito. Cristo empieza a obrar en nuestro corazón y de inmediato empezamos a obrar. Las obras son evidencia
de que somos una nueva criatura en Cristo. Romanos 4:1-3 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado como justicia. En toda esta sección de la carta, Pablo ha estado lidiando con el problema de los judíos, que pensaban que tenían todos sus problemas resueltos con la justicia de Dios, por el simple hecho de ser judíos. Nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos la nación escogida, nosotros tenemos la ley, nosotros tenemos la circuncisión. Dios no puede condenarnos, así pensaban ellos. Y ahora Pablo se propone a darle un golpe maestro a esa forma de pensar, al ilustrar su enseñanza sobre la justificación usando precisamente el ejemplo de Abraham, que no solo era reverenciado como el padre de la nación de Israel, sino como el modelo por excelencia de un hombre justo. Escuchen cómo algunos de los rabinos de ese tiempo, en los días de Pablo, exaltaban a Abraham. Abraham fue perfecto en todas sus obras con el Señor, eso decían ellos, y agradable en justicia todos los días de su vida. Abraham nunca pecó contra Dios, contra los hombres sí, pero contra Dios. Nadie fue hallado como él en gloria. Si había un hombre justo sobre la tierra delante de los judíos, ese era Abraham para ellos. De ahí la pregunta con la que Pablo abre el capítulo, el versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? ¿Acaso fue justificado por las obras como lo enseñan algunos rabinos? Por supuesto que no, dice Pablo. Porque en tal caso Abraham tendría de qué jactarse. Pero el mismo Dios nos dice en su palabra que delante de su presencia Abraham no fue justificado por sus obras. Él no tiene nada de qué jactarse, porque él no fue justificado por su obra. Abraham fue justificado por fe, por eso él es el padre de la fe. ¿Qué decía la Escritura o qué dice la Escritura en Génesis 15:6? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Vamos a leer Romanos 3:27 para entrar más en contexto. Que Romanos 3:27-28 dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Abraham no fue declarado justo en la presencia de Dios porque había hecho alguna obra, sino porque creyó. Y ahí es que ese es el ejemplo y de eso se trata esta lectura, que nosotros debemos creer en la palabra de Dios. Su fe, el creer le fue contado como justicia y se le acreditó como justicia. Y ahí, hermano, es que estamos fallando muchos cristianos. Estamos dudando de lo que se nos da por gracia. Y por eso que nosotros no podemos dudar en la palabra de Dios. Y necesitamos tomar este libro, necesitamos tomar lo que está escrito aquí, no como por ley, sino como la única y pura verdad. Lo único que es verdadero, la palabra de Dios que está escrito aquí, es lo único que podemos tomar como verdad. Después todo lo otro, si quieres dudar, duda, pero lo único verdadero es esto que está escrito aquí. Amén. Amén. No de los que se nos va a dar, no, hermanos, de lo que se nos dio. Ya la obra está hecha, acéptalo y vive de acuerdo a ella como representante de Dios aquí en la tierra. Dilo todos los días, yo soy la representación de Dios aquí en la tierra. Piensa como Dios. Sigue el ejemplo de Jesucristo aquí en la tierra, siguiendo ese puro ejemplo que el Señor nos dio como hombre, como tú y como yo, que lo hizo todo como hombre para agrado de su Padre. Así debemos nosotros agradar a Dios con nuestro pasar de este mundo, como lo hizo Jesús. Amén.
Abraham creyó que Dios podía hacer lo que él no podía hacer por sí mismo. Y así debemos pensar nosotros. Nosotros tenemos que saber que Dios puede hacer lo que no está al alcance de nuestra mano. Por eso debemos creer, por eso debemos orar, por eso debemos suplicar al Señor. Porque lo que está fuera de nuestras manos, Él lo puede hacer. Y ahí es que nosotros debemos seguir, así que nosotros debemos ser. Abraham creyó que Dios podía hacer lo que él no podía hacer por sí mismo. Así debemos creer nosotros, y más sabiendo que Jesús pagó el precio por nosotros. Por medio de esa fe, él recibió como regalo de parte de Dios una justicia que no era de él. ¿Ven? Él fue justificado por la fe, por creer. Hay dos maneras en las que nosotros podemos obtener las cosas. La primera es ganándosela por tu propio esfuerzo, y la segunda es que te la den como regalo. Una es obra y la otra es gracia. Ahora, no puede ser que tú recibas algo por obra y por gracia al mismo tiempo. La obra y la gracia, el mérito y la gracia son mutuamente excluyentes. Y ahí la comparación de Pablo en los versículos 4 y 5. Romanos 4 dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. El que trabaja en una empresa, al fin de semana recibe un cheque, recibe un pago por ese trabajo, que no es otra cosa que el pago que se le debe por su trabajo. Ese cheque no es fruto de la generosidad del patrón. Eso no es generosidad. El sueldo es una obligación de parte de la empresa, no es un regalo. Trabajaste la semana, ahora deben pagarte por ese trabajo que hiciste, por ese esfuerzo que tú hiciste esa semana. Bueno, la justificación no funciona de esa manera. Romanos 4:5 dice: mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. No trabaja, si no creen, es la una o la otra. No puede ser trabajo y gracia al mismo tiempo. Ahora Dios sí justifica al impío. Es evidente que no puede ser por nada bueno que ellos hayan hecho, porque eran impíos, o sea, pecadores, cuando fueron justificados. Tú fuiste impío cuando te fuiste justificado, pero Dios justifica al impío. De manera que la justificación del pecador no puede ser por las obras. Tiene que ser obligatoriamente por medio de la fe. ¿Y saben por qué? Porque la fe no es una obra meritoria. Por eso es que no tenemos nada de que jactarnos. No es una obra meritoria, es una transferencia de confianza. Nosotros vamos a Dios sin nada que ofrecer para aceptar humildemente el regalo que Él nos ofrece por medio de su Hijo, simplemente porque Él lo prometió. Ven, y yo te voy a dar justicia, ven a mí y yo te voy a dar la justicia de mi Hijo gratuitamente, simplemente por gracia. Y muchos de nosotros decimos: no, eso no puede ser tan simple. Pues si no lo crees, no lo vas a tener. Si tú no crees en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que la hizo por ti y por mí, si tú no crees en esa obra, no vas a tener su gloria, no vas a tener su gracia, no vas a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque no hay nada que nosotros podamos hacer que nos haga justo ante los ojos de Dios si no creemos en la obra que Él mandó a su Hijo a hacer. Ahora, aquí creo que todo el mundo cree en esa obra. Claro que sí, ¿verdad? Entonces tenemos que creer, como dicen en el mundo, a ojos cerrados. Ya Jesucristo hizo esa obra por nosotros. ¿A nosotros qué nos queda? Creer y vivir de acuerdo a lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz. Vivir sabiendo que nosotros aquí en la tierra somos los representantes de Dios. Y si Él pagó el precio por mí, ¿qué me toca a mí? Serle obediente a su palabra y vivir de acuerdo a ella, porque ya el precio está pago. Amén.
aquí está de regalo la justicia de mi Hijo, dice Dios. Yo creo, Señor, no tengo nada que ofrecerte, soy un pecador, soy un impío, pero dame, Señor, lo que tú me estás ofreciendo por pura gracia, gratuitamente. Aquí está el Hijo mío. Dios mandó a su Hijo a pagar un precio que tú y yo nunca íbamos a poder pagar, porque Él nos lo prometió. Se lo prometió a Abraham desde un principio, lo prometió en el mundo y Él cumplió. Ahora está en ti y en mí, que ya que sabemos que el precio está pago, vivir de acuerdo a este libro, vivir de acuerdo a la enseñanza de Dios, seguir los pasos de Jesús por la tierra. Pero sigues esos pasos sabiendo que ya el precio se pagó, que ya ante los ojos de Dios tú eres justo. Solo te toca creer y serás justo. Ya fuiste justificado, eso es fe. Al que confía de esa manera, Dios le acredita en su cuenta la justicia perfecta de su Hijo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Así que mientras estemos en Cristo, vamos a ser hechos justicia delante de Dios. Amén. Amén. Nosotros le damos nuestros pecados a Jesús y Jesús nos da su justicia por medio de la fe, por creer. Y para remarcar su argumento, Pablo se vale de otra ilustración, el ejemplo del rey David, el más grande de los reyes de Israel. Ven, Abraham y David, las dos personas más importantes de Israel. Romanos 4:6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, quien Dios atribuye justicia sin obras. David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye, a quien Dios acredita justicia, aparte de las obras. Dios acredita justicia sin obras. Y para probar su punto, Pablo cita el Salmo 32, el Salmo que leímos la semana pasada, si se acuerdan. Ahora, si ustedes recuerdan, David escribió el Salmo 32 luego de haber pecado horriblemente contra Urías Eteo. Adulteró con su esposa y fue tan bárbaro que envió la sentencia de muerte de Urías en su propia mano para que se la entregue a Joab, el general de los ejércitos de Israel. David pecó grandemente contra Dios y cuando se arrepintió escribió este salmo. Salmo 32 del 1 al 2 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y yo digo, wow, ¿qué merecía David por este pecado? La ira de Dios. Eso es lo que David merecía. Pero, ¿qué hizo Dios en cambio? Le perdonó su pecado cuando se arrepintió. Por eso es que nosotros tenemos que venir a Cristo en arrepentimiento. Tenemos que dejar ese hombre que éramos antes, dejarlo atrás y venir a Cristo en arrepentimiento, tomar su justicia delante de Dios y vivir como esa nueva criatura que nace cuando venimos a los pies de Cristo. Amén. Solo tenemos que creer, hermano, creer y vivir de acuerdo a lo que Dios nos enseña. ¿Saben que algunos cristianos hacen eso? Yo peco, le pido perdón al Señor y no me siento perdonado. No me siento perdonado, entonces digo, déjame ir a predicar el evangelio a ver si me ayuda a lidiar con mi culpa. No, David no hizo ninguna buena obra que tratara de compensar el pecado horrible que había cometido, pero el Señor no le tomó en cuenta su pecado, sino que atribuyó a David. ¿Por qué? Porque creyó. David creyó que si iba a Dios en arrepentimiento, iba a ser perdonado. Y hermano, yo estoy seguro, Dios lo perdonó. Estoy seguro que cuando vayamos allá al cielo, nos vamos a encontrar con David allá arriba, en el cielo. ¿Por qué? Porque él creyó, como debemos creer tú y yo. Somos pecados, somos inmundicia, pero venimos a Jesús y Jesús pagó en pasado ese precio por nosotros. Nosotros solo nos toca venir al arrepentimiento, dejar las costumbres. Todo lo que venga a ti por costumbre viene de la carne, de la inmundicia, del pecado.
Todo lo que aprendimos en nuestra vida antes de llegar a los pies de Cristo es eso, pecado, inmundicia y pecado. Entonces nosotros tenemos que venir, desde que llegamos a Cristo, venimos a Cristo en arrepentimiento y llegamos a sus pies, entonces ahí empieza nuestra nueva vida. Ahí es que tenemos que empezar a vivir, a empezar a que esas obras sí se nos van a hacer contadas, pero ya somos justos ante los ojos de Dios. Entonces vamos a hacer esa obra porque Dios necesita que nosotros seamos su representación aquí en la tierra. Y esas obras no vienen de nosotros. No sé si a quienes les pasan, a mí me pasa muchísimo, que Dios me pone cosas en el corazón. No son obras que yo puedo tomar crédito por eso, de que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Dios la pone en tu corazón para que tú hagas esa obra. Muchas veces cuando una gente me pide algo, me dice algo, yo digo, pongo en oración. Porque si yo no la siento, no creo que lo debo hacer. Y hay cosas que hago que yo sé que mucha gente dice, ¿por qué tigre está loco? Pero créeme que si yo voy a Dios y Él lo pone en mi corazón y me dice, hazlo, que te pide, dale. Si Él me trajo su mente, yo soy malo recordando mucho de las escrituras. Yo sé que va a llegar el día que yo pueda recitar la escritura así, pero yo soy malo, por eso lo escribo. Por eso yo entro en oración, estudio la palabra y lo que Dios me da lo voy escribiendo durante la semana. Yo soy malo recordando. Y más cuando estoy parado aquí en el púlpito. Yo soy malo, pero lo escribo. Entonces no te puedo decir que yo, cuando una persona esté hablando conmigo y me llegue a mí un texto de la Biblia, es porque yo quise. No, fue porque Dios lo puso en mi corazón. Porque yo soy malo recordando. Y si Dios lo puso ahí, es de Dios. No sé quiénes se acuerdan, sale un poquito del tema, pero no sé quiénes se acuerdan cuando mi abuela murió. ¿Qué hace uno por costumbre cuando un familiar de suyo muere? Salir corriendo, montarse en un avión y salir para allá. Y en ese momento me llegó un texto que dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y dije, ¿qué? Eso no puede ser. Deja que los muertos entierran a sus muertos. Y yo le dije a mi mamá y a mi familia, no, yo voy el sábado. Yo voy a ir, pero yo voy el sábado. Déjame cumplir con compromisos que tengo aquí. Ese día había una grabación del programa en la casa. Al otro día cayó una tormenta que tumbó una mata adelante, una mata atrás. Una tormenta de nieve. Que si yo no estaba ahí, ok, sí, los muchachos me han podido ayudar en casa, pero no hubiera sido lo mismo. Pero yo le puedo decir, hermano, que dejé la costumbre atrás y en ese momento Dios me habló. Dios me trajo ese texto, oración, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y si yo dejé que mi familia enterrara a mi abuela, que yo puedo decir que era lo que yo más quería en este mundo. Mis dos abuelas para mí eran todo. Pero la palabra en ese momento vino a mí y dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Y yo dejé que los muertos enterraran a los muertos. El fin de semana, después que todo se había resuelto en casa, se había resuelto aquí, cosas, yo fui a otra costumbre, ya 9 días, y cumplí humanamente en el mundo. Pero sé, y tengo mi corazón en paz, de que cumplí con Dios. Y por eso uno de los lemas que yo tengo desde un principio, de que yo llegué aquí a este lugar, es Dios primero. ¿Por qué? Porque todos nosotros debemos poner a Dios, a su palabra, al ejemplo de Jesucristo en nuestra vida primero antes que el de nosotros. Y ese es un ejemplo, hermano, por el cual nosotros debemos vivir. Muchos problemas, yo me he evitado miles de problemas solo poniendo a Dios en primer lugar, sabiendo respetar la palabra de Dios. Y no soy perfecto. Ante los ojos de los hombres yo soy más que un pecador, pero poco a poco vamos a ir santificándonos más y poco a poco vamos a ir cumpliendo más y agradando al Señor como debemos. Amén. La palabra sigue diciendo que de esa bendición que David está hablando en el Salmo 32, su pecado contra Urías Eteo, no afectó su estatus judicial delante de Dios, porque David fue salvo cuando Dios le acreditó una justicia que no era suya, una justicia que es de Dios por la fe. Dice Pablo en Filipenses 3:9,
y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que tenemos que vivir, hermano, por fe. De manera que tanto el ejemplo de Abraham como el ejemplo de David prueban sin lugar a dudas que Dios justifica al pecador únicamente por medio de la fe, sin tomar en cuenta sus obras. Así que no te lleves, las obras las vamos a hacer a consecuencia de lo que Dios ponga en nuestro corazón, pero sí debemos vivir por fe en su palabra, por fe en el ejemplo que nos dio Jesucristo aquí en el mundo y por todos esos ejemplos que son plasmados aquí en la Biblia, que son para tu enseñanza y mi enseñanza. Amén. Amén. No vamos a desglosar el Salmo por motivos de tiempo, porque este evangelio, como lo dijo mi hermanito cuando estaba leyendo, es tremenda lectura y nos va a dar tremenda enseñanza. Hermanos, tenemos que dar gracias a Dios por tanta misericordia, por el regalo de su Hijo y por su palabra que está al alcance de nuestras manos y inmediatamente al Espíritu Santo por estar pronto en nuestros corazones. Pero mientras tanto, sigamos disfrutando de estas lecturas, hermanos, que cada día nos acercan más a ser como nuestro Señor y Salvador. Juan introduce este relato señalando que Nicodemo era fariseo, es decir, que él pertenecía a la secta más religiosa del pueblo de Israel. Juan nos dice también que él era un principal entre los judíos, lo que significa que probablemente Nicodemo pertenecía al Sanedrín, es decir, que él era miembro de lo que hoy sería la Corte Suprema de Justicia. Aparte de eso, Nicodemo era un gran conocedor de las Escrituras, porque en el versículo 10 el Señor Jesús le llama literalmente el maestro de Israel. ¿Eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? Y por si todo fuera poco, a diferencia del resto de los fariseos, Nicodemo tenía al Señor Jesús en muy alta estima. Cuando dice en Juan 3:2, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Señor, yo estoy convencido de que tú has venido de Dios. Hermano, cualquiera diría que este hombre tenía todos sus papeles en regla para irse al cielo, pero no era así. Cristo le dice a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo, a pesar de tu religiosidad, a pesar de tu decencia, a pesar de tu conocimiento de las Escrituras, incluso de la buena opinión que pareces tener de mí, tú tienes que entender que todos los seres humanos vienen al mundo dañados por el pecado, de manera que para entrar al reino de Dios, tú necesitas nacer de nuevo por el poder del Espíritu. Juan 3:6 continúa diciendo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, el hijo de dos pecadores nace pecador. Eso es parte de la naturaleza que nosotros traemos de fábrica. Porque pertenecemos a una raza caída. Nosotros pertenecemos a una raza de gente pecadora. Por supuesto, tenemos que entender que ahora Nicodemo está sumamente confundido, porque él no puede entender lo que implica este nuevo nacimiento del que Jesús le está hablando y cómo se produce eso. Por eso en el versículo 9 respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? El 10 continúa diciendo, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? El Antiguo Testamento hablaba del nuevo nacimiento de diversas maneras. Podemos ver en el Deuteronomio 36 que dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y al igual que en Ezequiel 36:26 decía, os daré corazón nuevo
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Así que esta enseñanza no era nueva para Nicodemo, pero los judíos no podían entender por causa de su ceguera espiritual. Ni siquiera Nicodemo, a pesar del conocimiento que tenía de las Escrituras. El versículo 11 continúa diciendo: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Y ese era el problema. A pesar de toda la religiosidad, de toda la decencia, Nicodemo era parte de ese grupo de los que no habían recibido a Jesucristo como el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Y cuando ustedes escuchan esta palabra recibir, ¿qué texto le viene a mente? Porque a mí me viene Juan 1:11, que dice: a los suyos vino, y a los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, los que creen en su nombre. Por eso es importante creer en el nombre de Jesús, en la obra de Jesús, en quién es Jesús y qué vino Jesús a hacer por nosotros. A los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, ¿tú crees? Tú eres hijo de Dios. Ya Jesucristo vino, viniste a los pies de Jesucristo, entró a tu corazón. Considérate hijo de Dios. Vive sabiendo eso, que nosotros muchas veces lo olvidamos. Representa al Señor donde quiera que esté. Eres hijo de Dios. Ya Dios te hizo justicia si tú crees en Él. Amén. Creer y recibir a Jesús es exactamente lo mismo. Nicodemo no podía entender porque en Él no creía. Juan 1:13 nos dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Otra vez el tema del nuevo nacimiento. Nicodemo necesita nacer de nuevo para poder entender el nuevo nacimiento. Ese era el problema. Él no puede entender el nuevo nacimiento porque él no ha nacido de nuevo. Así muchas personas muy cercanas a nosotros no pueden entender esta nueva vida cristiana porque ellos no han nacido de nuevo. Siguen siendo como el viejo hombre que antes éramos. Así que no podemos coger eso a pecho. Nosotros nos toca. Yo antes eso lo sufría muchísimo. Cuando yo le hablaba la palabra, yo sabiendo algo que era verdad, y encontraba una ignorancia de parte de la gente. ¿Y dónde vino? Porque el Señor no te desampara, el Señor sabe lo que está haciendo. Un día me toqué con la parábola del sembrador. Y era como si Dios me estaba hablando a mí. Y me dice: tu trabajo es regar la semilla. Si la semilla cae en buena tierra, va a dar fruto. Si no, no. Y qué alivio yo sentí, porque yo pensaba que yo estaba haciendo algo mal. Yo decía: esto que yo veo, esto que yo estoy aprendiendo, esto que conozco, yo lo quiero dárselo a todo el mundo. Y las personas hasta me ignoraban. Pero cuando llegué ahí, a esa palabra, yo sentí un alivio. No, ese es el trabajo de la gran comisión: ir por todo el mundo y llevar la palabra, ser discípulos del nombre de Dios. Amén. Pero si la tierra es mala, no lo vamos a hacer. Pero nuestro trabajo es ir y llevar el mensaje. Amén. Ir y llevar el mensaje. Ese es nuestro trabajo. Él hace el trabajo de ahí para allá. El nuestro es ir. En tu trabajo, lleva la palabra. En tu día a día, en tu amistad, en lo que tú estás acostumbrado a hacer. Yo ahora en este nuevo taller, que ahora solo tengo un solo taller, estamos ahí. Y hay costumbres que estaban ahí. Y ellos saben ya. En otras palabras, ya se ven todos los días. Diario. Dieron 10 pesos de propina y son 10 para cerveza. Dieron 20, 10 para cada uno y lo dejo para la cerveza. Se bebe diario. Es tanto así que el domingo está cerrado y muchas veces se van para allá en diario. Yo encontré eso así. Y yo les digo: traten de ser más discretos, traten de hacerlo. Y ellos tratan, pero no lo dejan. Ahora, ¿qué hago yo? Dar el ejemplo.
A mí se me brinda cerveza. Pero bébete una, que eso no es nada. No, gracias. Y se lo digo claramente, tú no bebías más que yo. Tú no bebías más que yo. Pero ya yo encontré el agua que sí me quitó la sed. Tú te vas a poder beber 10, 20 cajas de cerveza. Y vas a tener la misma sed. Entonces, con el ejemplo es que nosotros vamos a ir luchando. Por más que te ofrezcan, por más que te quieran traer al mundo, llévalo tú al mundo de ellos. Ellos ponen ranchera de vez en cuando, digo yo, deja ver, y le tiro su alabancita. Una o dos, pero voy. ¿Por qué? Porque es con el ejemplo. Vamos luchando, vamos con lo que el Señor nos da, lo que el Señor pone en nuestra mente, en nuestros corazones. Con eso que nosotros debemos luchar, llevando la palabra, y poco a poco el Señor hará la obra. Amén. Juan 3, 12 y 13 dice: se os he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Y cómo creéis si os dijere cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Recuerden, Nicodemo le había pedido al Señor en el versículo 9: explícame cómo es esto, Jesús. Y Jesús le dice: bueno, mira, Nicodemo, yo soy la única persona autorizada para decir cómo se produce este nuevo nacimiento. Yo soy la única persona autorizada para hablar de las cosas celestiales, porque yo bajé del cielo. El problema es que ya yo no puedo seguir más lejos de lo que te he explicado ya. Yo no puedo seguir profundizando en este tema del nuevo nacimiento, porque Nicodemo, tú no has nacido de nuevo. Pablo dice en 1 Corintios 2:14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puedes entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿qué hacemos con Nicodemo? ¿O qué hacemos con cualquier pecador con que nosotros queramos compartir el mensaje del Evangelio? Por eso es que yo amo a Jesús. Por eso eres el ejemplo a seguir. Ahora Jesús le explica a Nicodemo lo que habría de hacer en la cruz del Calvario para remover la ira de Dios de sobre nosotros por causa del pecado, y de ese modo de hacer posible el nuevo nacimiento. Y lo hace a través de una historia sorprendente. Juan 3, 14 y 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El episodio en el Antiguo Testamento al que el Señor se está haciendo alusión aquí se encuentra en el capítulo 21 de Números. Y como es un texto breve, yo les pido que por favor vayan conmigo a este pasaje a leerlo completo. Números 21, versículos del 4 al 9. Números 21, versículos del 4 al 9. La serpiente de bronce. Después partieron del monte de Or, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué no hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Mis hermanos, lo que el pueblo de Israel está haciendo aquí es acusando a Dios de ser un mentiroso. Tú no prometiste que nos habrías de llevar a una tierra que fluye leche y miel, y en cambio nos has metido en este desierto para que nos muramos de sed y de hambre. El versículo 6 continúa diciendo: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente.
Y Moisés oró por el pueblo. ¿Y quitó Dios las serpientes? No. ¿Proveyó Dios un medio de salvación en medio de las serpientes? Claro que sí. Versículo 8 dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido, mirare a ella y vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. En respuesta al arrepentimiento del pueblo y a la oración de Moisés, Dios provee un medio de salvación para un pueblo pecador. Una serpiente de bronce levantada sobre un asta. Ahora, hermanos, yo quiero que ustedes noten varias cosas importantes en este pasaje. La primera es que la serpiente de bronce no era preventiva, era curativa. En otras palabras, mirar hacia la serpiente de bronce no iba a impedir ser mordido por una serpiente venenosa. Número 21:8 dice, y Jehová dijo a Moisés, hace una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido. Por eso es importante nosotros prestar atención a cómo la escritura está. Cualquiera que fuere mordido, o sea que tu mordida te la iban a dar. Tu mordida te la iban a dar. Pero que si fuiste mordida y mirabas a esta serpiente de bronce hecha por Moisés, puesta en un asta, vivirá. Era después de la mordida, con el veneno ya circulando en tus venas, que los israelitas debían mirar a la serpiente de bronce y vivir. Imagínate un no creyente que en vez de mirar a la serpiente dice, llévame a un doctor. Y por supuesto va a morir en el camino, porque ese no es el antídoto. Esa no es la respuesta. Eso no fue el medio de salvación que Dios dio para esa gente en el desierto. Ahora, ¿cuál es el medio de salvación que Dios ha dado para nosotros hoy en día? Y quiero que me ayuden ahí, porque yo sé que aquí somos un poquito conservativos, a no decir otra cosa. Quiero que me ayuden. ¿Cuál es el único medio de salvación que Dios ha puesto aquí? Jesucristo. No hay otro. Entonces, en Él debemos creer. Ese es el único. No vamos a ser salvos por ninguna otra forma. No importa lo que te digan por ahí. Por eso es que debemos creer. Gloria a Dios. Jesucristo es nuestro único medio de salvación. En ese tiempo Dios había provisto mirar a la serpiente de bronce levantada por Moisés. Lo segundo que debemos notar en esta historia es que Dios usó un instrumento de salvación que señalaba hacia el mismo instrumento que usó como castigo, una serpiente. O sea, la serpiente que fue causa de muerte vino a ser causa de salvación para el pueblo de Dios. Y lo último que les quiero que noten en número 21 es que lo único que debían hacer los israelitas para salvarse era mirar, al igual que lo único que tenemos que hacer nosotros para salvarnos es creer. No es creer más 20 Padre Nuestro y 60 Ave María, no. Es creer en Jesucristo, en aquel que sí pagó el precio, en aquel que vino y caminó en este mundo, dándote un ejemplo como hombre, para que nosotros sigamos ese ejemplo. Eso es lo único que debemos hacer, creer. Ahora, con esto en mente, volvamos a Juan capítulo 3 y vamos a ver qué fue lo que el Señor Jesús quiso decirle a Nicodemo para explicarle cómo se produce el nuevo nacimiento. Volvemos a Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Y quién es ese Hijo del Hombre? Jesús. Obviamente nuestro Señor Jesús. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje cuando el Señor sana un ciego de nacimiento? Dice que los fariseos interrogaron al ciego sobre la curación milagrosa, y él aprovecha la oportunidad para darle gloria al Señor. Así que los fariseos lo expulsan de la sinagoga.
el Señor se encuentra de nuevo con él y le pregunta, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él respondió y dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Y Jesús le responde, tú le has visto, el que está haciendo contigo, el que está aquí contigo, ese es. Yo soy el Hijo del Hombre. Él entonces dijo, creo, Señor, y le adoró. De manera que en Juan 3:14 el Señor Jesús está hablando de su propia crucifixión. Era necesario que el Hijo de Hombre sea levantado. ¿Y levantado por quién? O si quieren ponerlo de otra manera, hermanos, ¿quién representa a Moisés que levantó la serpiente número 21? Al pueblo de Israel, representando sus líderes religiosos. Más adelante, en 8:28, vamos a ver que dice, el Señor dice a los fariseos, cuando os hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así habló. Ustedes levantarán al Hijo del Hombre. ¿Recuerdan la predicación de Pedro en Hechos capítulo 4? Cuando le dice a los judíos, ustedes mataron al autor de la vida y pidieron que se os diera un homicida. Ustedes lo mataron. Así que en el relato de Números 21, el Salvador no era Moisés, el Salvador era Dios por medio de la serpiente. Ahora el Señor Jesús está diciendo a Nicodemo que esa serpiente no era más que un símbolo de sí mismo. Mis hermanos, yo no sé si a ustedes les choca esto, pero Cristo se está comparando con una serpiente. Y siempre me ha chocado de la primera vez que lo leí, porque entendí que así como se levantó la serpiente, así mismo se levantó Cristo, tenía que ser levantado. Y me chocaba que se comparara con una serpiente. La serpiente era un animal maldito por Dios. Dios la maldijo en el huerto del Edén. La serpiente era un animal inmundo para el pueblo de Israel. Pero ese fue el animal que Dios escogió para convertirlo en un medio de salvación en Números 21. Y es el animal que ahora Jesús está diciendo que lo simboliza a él. Dios pudo haberle dicho a Moisés, hazte un cordero de bronce y todo el que mirare al cordero será salvo. Él dijo, hazte una serpiente. ¿Y saben por qué? Porque en la cruz del Calvario el Señor Jesús fue hecho pecado y maldición por causa tuya y mía. La ira de Dios que nosotros merecíamos cayó sobre él para que nosotros ahora podamos disfrutar de salvación por medio de la fe. Por eso Jesucristo tuvo que haber hecho así. Por eso Jesucristo dijo que esa serpiente lo representaba a él. Porque él tuvo que ser hecho pecado y maldición ante los ojos de Dios. No sé si ustedes recuerdan en ese momento que el Señor Jesús, y esto me estaba viniendo a la mente, esto no está ahí, les dijo, Padre, ¿por qué me ha abandonado? Padre, ¿por qué me ha abandonado? Y yo mismo me he preguntado toda la vida, ¿cómo Dios que está a todos lados va a mirar al otro lado y olvidarse de su Hijo? Porque Jesús en ese momento tuvo que ser pecado y maldición por ti y por mí. Jesús tuvo que volverse maldición en ese momento para pagar un precio por nosotros. Al que no conoció pecado tuvo que ser pecado y maldito para pagar ese precio que nosotros debemos pagar o debimos pagar, porque ya Jesucristo pagó por nosotros. Cristo fue hecho pecado en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos hechos justicia delante de Dios en él. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Mis hermanos, lo que estamos diciendo hoy es que nuestro Señor Jesús fue levantado en una cruz como una serpiente, personificando así el pecado y la maldición para poder echar afuera nuestra vida la maldición y el pecado. Ese es el medio escogido por Dios para salvar a los pecadores. Ya sea que se trate de un pecador decente como Nicodemo o que se trate del más perverso y depravado de los hombres y cualquier otro que haya en medio.
Nicodemo estaba confundido con todo este asunto del nuevo nacimiento. Y ahora el Señor le está diciendo: Nicodemo, ¿tú recuerdas la historia de la serpiente de bronce? A un maestro de la ley. ¿Tú recuerdas esa historia? Esa serpiente era yo. Esa serpiente apuntaba hacia mí. Yo seré levantado en una cruz para que todo aquel que en mí crea como el Salvador de los pecadores no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, no es suficiente que me veas como un maestro enviado por Dios. Eso no es suficiente. Jesús es el único Salvador, todo suficiente, enviado por Dios para salvar a los pecadores. Todos esos israelitas que fueron salvos en número 21 murieron después. Pero Cristo promete vida eterna a todos los que creen en Él. He ahí entonces, hermano, la solución del dilema que planteábamos hace un momento. El pecador está muerto en sus delitos y pecados. El pecador necesita nacer de nuevo, pero no puede entender el Evangelio precisamente porque no ha nacido de nuevo. Pero Dios ha decretado abrir los ojos de los ciegos. Dios ha decretado traer entendimiento en el pecador. Cuando nosotros le presentamos en el Evangelio esa sorprendente imagen del Señor Jesús muriendo en una cruz por pecadores, haciéndose a sí mismo pecado y maldición, todo lo que Nicodemo necesitaba y lo que necesita cualquier pecador en el día de hoy es mirar con fe hacia esa cruz, depositar toda su confianza en la obra perfecta de Cristo para ser salvo. Parece demasiado simple para obtener tan valioso precio, tan valioso objeto. Parece tan simple, pero por simple que parezca, ese es el mensaje de salvación que Dios proclama en el Evangelio. Cristo fue levantado en una cruz, recibió sobre sí mismo todo el peso de la ira de Dios por nosotros, por nuestros pecados. Y todo lo que el pecador tiene que hacer es mirar y vivir, creer y vivir. Hermano, mira a Cristo crucificado en esa cruz. Mira a Cristo y su sangre derramada. Mira a Cristo como el Salvador, el pago de los pecados, el Salvador de los pecadores. Confía únicamente en Él y serás salvo. Todos tus pecados serán perdonados y tendrás en este mismo instante vida eterna. Si crees en Cristo, si miras a Cristo y crees en lo que hizo por nosotros en la cruz, mira y cree. Es tan simple, hermano. Y todo el que crea en Jesucristo, todo el que crea y mire su ejemplo de vida, vivirá para siempre ante los ojos de Dios. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Y la gloria siempre para Dios. Damos gracias a Dios por la interpretación de la palabra. Quiero decir, Moisés, que te tocó un evangelio y una lectura que muchos pastores sudan al poder comentar. Y lo más grandioso, porque toda la gloria es para Dios, yo le dije a mi esposa, pero yo creo que yo he hecho esto anteriormente. Búscalo por ahí. Y no lo encuentro. Yo lo veo tan fácil, tan difícil. Yo creo que yo he hecho esto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay algo que yo esperaba y quiero comentarlo porque no me quiero quedar con él. Cuando a Moisés se le ordenó hacer la serpiente de bronce y ponerla en un asta, si nosotros lo vemos desde el punto de vista bíblico, era un ídolo. Era un ídolo. Porque era algo hecho por mano del hombre, era de bronce, y sin embargo, Dios lo que pedía con este símbolo era ver la obediencia de aquel que había sido herido. O sea que hasta los ídolos pueden estar al servicio de Dios
cuando tú crees y obedeces al mandato en mi vida, no al Hijo. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a darle un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque no hay nada por encima de Dios y todo nos lleva a presentarnos a Jesús como el mediador autorizado y el único al que hay que oír. Amén. Por eso hace un par de semanas atrás en el Evangelio de la Transfiguración, el Señor decía, es ahí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oír. Amén. Gloria a Dios. Si nosotros estamos claros en eso, pues vamos a llegar a una simplificación de lo que debería ser nuestra vida cristiana. Enfocarnos en la enseñanza, en creer en Jesucristo y vivir conforme a eso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces a tomar una alabanza, a tomar un himno, a hacer nuestras ofrendas para continuar con el oficio de hoy. Amén.